Muy buenos días, jóvenes estudiantes. El video que se te muestra a continuación es una ilustración práctica de cómo proceder en la adición de dos o más vectores por un método conocido como método gráfico o método del polígono. Esta información está en el material fotocopiado que se les va a facilitar a ustedes o que ya lo tienes. Lo que te voy a ilustrar cómo proceder, el cual también está expuesto en el material. Para el ejemplo, para llevar a cabo el procedimiento, elegí adicionar tres vectores fuerza. F1, 100 newton menos 30 grados. F2, 150 newton, 120 grados. Y otro tercer vector F3, 200 newton menos 135 grados. Como ves, también estoy distinguiéndolos con su respectiva flechita sobre la letra que lo representa, lo cual indica pues que se trata de un vector. Expresado matemáticamente, R va a representar la resultante, que es la adición de F1 más F2 más F3. Eso es lo que vamos a desarrollar. Cómo adicionar esos tres vectores, F1 más F2 más F3. El proceso que hago para estos tres lo puedes aplicar para muchos vectores, ya sean 2, ya sean 3, ya sean 4, 5, etcétera, etcétera. El material necesario es una regla de las corrientes común, un transportador, por supuesto que lápiz con borrador, porque siempre hay que estar borrando, lápiz y algún bolígrafo. Yo voy a utilizar bolígrafo. Tengo uno negro y uno rojo. Después verás por qué uso el negro y el rojo. Así que este es todo el material que necesitas. Así que empezamos la exposición de qué es lo que debes hacer o cómo hacer para obtener la resultante. Como ya te dije, también la puedes leer en el texto que te envié acerca de este material. Iniciamos trazando lo que se conoce como un eje de coordenadas rectangulares. Yo lo llamo original u origen. Se dibuja un poquito más grande para resaltar que ese es el por donde partimos. Así que voy a dibujarlo a continuación. Tengo la ventaja que estoy usando hoja de cuadrito, lo cual pues ya tiene líneas guías, los cuales me permite trabajar un poquito más rápido y más fácil. Trazamos nuestros ejes. X y Y. Al cual le voy a asignar aquí norte, acá sur, acá este y oeste. Dicho sea de paso, ahora se llama eje de coordenadas polares. Cuando piensas en X y Y, menos X, menos Y, entonces le llamamos coordenadas rectangulares. Para poder ubicar los vectores en el plano, porque eso es lo que vamos a hacer, adicionar por el método gráfico, debemos elegir una escala conveniente. Así te lo hago saber también en el texto. Si es que ya lo leíste, te diste cuenta de eso. Si se te ocurriera usar una escala, por ejemplo, de 1 centímetro igual a 1 newton, nota que 100 newton, o para representar 100 newton, necesitarías una flecha de 100 centímetros. 100 centímetros es 1 metro.
Y 1 metro no cabe en esta hoja de papel. Apenas si tiene 30 centímetros de largo y como 25 de ancho. Entonces no cabría allí. Por eso es importante elegir una escala adecuada, que el diagrama quepa en este espacio. La escala que elegí es, la voy a anotar aquí, escala, importante que esté allí, 1 centímetro igual 20 newton. Eso significa que el vector F1 igual 100 newton, de módulo 100 newton, estaría representado por una flecha de 5 centímetros. Porque acuérdate que 1 centímetro vale 20. 2 sería 40, 3 sería 60, 4 sería 80, 5 sería 100. Así es que el vector F1 estaría representado por una flecha de 5 centímetros de longitud, siguiendo un ángulo de menos 30 grados. Nota que dice menos 30. La forma en que están expresados estos vectores se le conoce como la forma matemática. Y en matemática, cuando aparece el signo menos, significa que el ángulo fue medido en un cierto sentido. En todo caso, en el sentido en que rotan la manecilla del reloj. Eso debes saberlo ya de tu curso de matemática. Y como es menos 30, correspondería o quedaría en el cuarto cuadrante. Acuérdate que este es el primero, este es el segundo, este es el tercero. Abajo tercero. Ahora vamos a mover el papel para que puedas ver mejor la información. Estaba fallando en eso. Ahí se ve mejor la información. Te decía entonces que este corresponde al primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto. Nuestro vector F1 pues está aquí, en este cuadrante. ¿Y por qué se sabe que es allí? Porque en matemática el ángulo siempre se mide partiendo de este eje. Siempre. Siempre. En este sentido es negativo, en este sentido es positivo. Y como dice menos 30, entonces es en el sentido. Así es que procedo inmediatamente a medir el ángulo de 30. Para ello pues hago uso del transportador y lo coloco para medir menos 30 grados. Este transportador no es que me esté quejando, pero no es muy preciso, pero para el trabajo que queremos hacer me funciona. Y mido 30 grados. Aquí dice 10, aquí dice 20 y aquí dice 30. Lo que estoy diciendo es que por aquí debe pasar el vector. Por allí, ya lo marqué. Y el origen está aquí. Muchos acostumbran trazar una línea delgada, fina, a lo largo de este punto y este. 2 puntos hacen una línea recta, la trazamos allí. Pero yo lo voy a medir directamente. Si quieres, puedes trazar la línea larga y luego mide la longitud. Partiendo del origen, por supuesto. Y mido la flechita que representa al vector F1 de 5 centímetros. Aquí va a llegar hasta aquí. Aquí. Aquí va. Hasta aquí. Esta línea, ahora es línea, pero ahora vas a ver, voy a dibujarle aquí entonces su respectiva flechita. Aquí está. Esta es la representación gráfica de un vector. Y este es el vector F1. Y el ángulo que se forma aquí, que está indicado, dice que es menos 30 grados. Lo que acabo de hacer es ubicar al vector F1 en el plano. Yo acostumbro dibujar otro eje más pequeño en el extremo de F1. Acuérdate que sumar vectores es sumar flechitas, colocar una flechita sobre la otra. La siguiente flechita tendrá su origen en el final de la flecha primera que coloqué aquí. Entonces yo acostumbro dibujar otro eje aquí más pequeño. Aquí lo voy a dibujar, un poquito más pequeño. Como ves, este me va a ser de guía para el siguiente vector.
Para eso es nada más, como guía. Ahí lo tengo. ¿Ve que lo hice más pequeño que el primero? Y a partir de aquí es que voy a dibujar o voy a sumar el siguiente vector, que corresponde al vector F2, cuyo módulo es 150, que de acuerdo con la escala, si haces el cálculo, te dejo de tarea que hagas el cálculo, va a tener una longitud de 7,5 centímetros. Entonces es la longitud de esa flecha, 7,5 centímetros. Pero dice que la orientación es 120 grados. Acuérdate que el ángulo siempre se mide partiendo de este lado, del semieje de las X positivas. Y mido 120 grados. Como es positivo allí, no, tú no ves menos allí, entonces ya sabes que es el sentido opuesto al de la manecilla del reloj. Así es que coloco mi transportador para medir los respectivos 120 grados. 120 grados aproximadamente sería, aquí leemos, aquí va, ¿sí? 120. En el 120 ahí se ve, creo que se ve en la, por aquí debe pasar, por ahí. Luego mido la longitud del vector que debe pasar por ese puntito, con este y este de acá. Así que medimos 7,5. Más o menos 7,5. Voy a poner 7,5 aquí. Estoy trabajando un poco como al revés. Aquí más o menos. Aquí. Partiendo de aquí, pasa por este puntito y termina aquí. Así que aquí voy. Aquí va. Esta longitud representa la flecha de longitud 7,5 y esto va a ser el vector F2. F2. Acabo de adicionar F1 más F2. Y el ángulo aquí, que ya sabemos, es 120 grados. Bien, pero dice que nos piden F1 más F2 más F3, o sea que hay un tercero. El tercero se ha de ubicar en el extremo de este. Así que procedo a como te dije acá. Trazo otra vez otro eje aquí más pequeño que me sirva de guía, más pequeña para que no se confunda con el otro, y trazo mi eje aquí aproximadamente. Estoy aquí un poquito enredado porque hice un andamio aquí para poder tener la cámara. Bien, entonces a partir de aquí ahora voy a ubicar F3, el cual de acuerdo con la información dice que es de 200 newton y que de acuerdo con la escala entonces mediría 10 centímetros. Y ese vector estaría, aquí dice menos 135. Ya sé que debo medirlo en el sentido en que rota la manecilla del reloj a partir del semieje de las X positivas. 135 grados. Así que procedo a medir los 135 grados. Otra vez el transportador. Sin este instrumento no puedes hacer el procedimiento que se te pide. Vamos a ver. Quiero ser lo más preciso posible aquí. Aunque este transportador no está muy bueno, pero ya te dije, para lo que quiero hacer me funciona. 135. Aquí seguimos, 120, 130, 140. Así que por aquí, por este punto debe pasar. Como te dije hace un rato también, si quieres puedes trazar la línea correspondiente a este punto con este. Ahí. Luego mide la longitud que se te pide. Yo lo voy a medir directamente.
ya sé que es de 10 centímetros. Así es que, otra vez, 10 centímetros. Voy a mover un poquito el cuaderno acá para que se pueda ver el procedimiento en la allí. Bien, vamos a dibujar 7,5 de aquí y que pase por aquí. Aquí el 0, pasa por aquí, hasta aquí. Hasta aquí debe llegar. Así que lo trazamos. Aquí aproximadamente. Esa flecha representa, esta línea es la longitud de 10 centímetros, el cual ahorita, aquí lo tenemos, ahora representa el vector F3. Nota que le coloco su respectiva flechita sobre ella, porque es la forma en que se expresan los vectores. Bien, ¿qué tengo ahorita? F1 más F2 más F3. Pero todo este trabajito es para encontrar R, la resultante. ¿Cómo voy a conocer R? Aquí me voy a ayudar con el bolígrafo rojo. Yo siempre distingo, y es bueno distinguir la resultante de los otros vectores. El vector resultante siempre parte de aquí, del origen del primero que usted colocó. Por eso recuerda que hice un eje de coordenadas rectangular que llamé original, porque esta es la referencia. De aquí siempre inicia allí, en ese origen, y termina con la flechita del último colocado. Y el último colocado es F3. De manera que la resultante, que voy a dibujar aquí en rojo, va a estar aquí. Empieza aquí, termina aquí. Aquí va. Esta longitud. Yo lo resalto siempre. A veces lo resalto con un color diferente. Otros autores lo que hacen es que lo ponen con un grosor más fuerte. Algo que lo distinga, por supuesto. Aquí está. Esto que acabo de escribir aquí, o de hacer aquí, es R. El vector resultante, como ves, ha quedado en el tercer cuadrante. Pero yo debo conocer su valor. Para eso estoy haciendo este trabajito. Conocer su módulo. Entonces, para conocer su módulo, yo debo medir la longitud de esta flecha. Vamos a medir la longitud de esta flecha, que aproximadamente es 7,2 centímetros. Esa es la longitud de la flecha. Y lo voy a poner acá debajo de la escala. 7,2 centímetros, para recordarlo. 7,2 centímetros. Esa es la longitud de la flecha. Pero eso no es la resultante. Acuérdate que cada centímetro dice que representa 20 newton. De manera que para conocer el valor de R, yo debo multiplicar 7,2 por 20. Así es que hacemos eso. 7,2 por 20. Y de acuerdo con eso, pues, eso nos daría, tú multiplicas eso debe dar 144. Puedes usar tu calculadora. Si no me equivoco, eso va a dar 144 newton. Acuérdate que cada centímetro representa 20 newton. Así es que usted debe saber ya que R, su módulo, el módulo de R, es 144 newton. Bien, ya tenemos el módulo del vector. Pero un vector no solo tiene módulo, tiene también una orientación, tiene un sentido. Bueno, ya sabemos el sentido, mire el cuadrante donde está. Y hay que darle la orientación.
Para la orientación, definitivamente que hacemos uso del transportador otra vez. Porque tenemos que medir el ángulo que forma ese vector, partiendo siempre, como te dije, en el original, donde partí. Vamos a medir el ángulo aquí aproximadamente, creo que estoy bien. El ángulo que tiene esa flecha que representa el vector R en el cuarto cuadrante. Y lo voy a medir partiendo del semieje de la X positiva, lo cual lo voy a hacer siguiendo el sentido en que rota la manecilla del reloj. Por lo tanto, yo sé que ese ángulo ya va a ser negativo y lo tengo presente. Y de acuerdo con esto, aproximadamente está como 135. No, 155. ¿Lo ven aquí? Aquí está 150, 160 y pasa casi en la mitad. Sí, exacto, por aquí, por toda la mitad. 155 grados. O sea que todo este ángulo de aquí es 155 grados. Menos 155 grados porque ahora lo estoy leyendo en este sentido. Así es que vamos a dibujarlo aquí. Menos 155 grados. Y ese es el ángulo del vector. Y ahora sí estoy listo para dar la respuesta. ¿Cómo sería la respuesta? La respuesta sería 144 newton menos 155 grados. Bueno, ya acabamos. Así de simple y sencillo. Ahora, este vector puede ser expresado de esa manera. Por lo general, esta es la manera en que se utiliza en matemática. Pero hay otra forma de expresarlo. Por ejemplo, vamos a ver expresarlo de otra manera para que sirva de ilustración. Yo puedo tomar como referencia al sur y mido del sur hacia el oeste. Y mido el ángulo de aquí, que no tengo ni que medirlo, ya lo sé. Y usted también creo que se dio cuenta cuánto vale. Vale 65. Entonces, como medí el ángulo del sur hacia el oeste, así mismo digo y escribo. R es igual 144 newton, 65 grados, suroeste. Suroeste. Esa es otra forma de decir lo mismo. También puedo utilizar el complementario de 65 o el suplementario de 155, que en todo caso sería 25. ¿Sí? 25, ¿verdad? 25 más 65 es 90. Bien, entonces, ve ya en automático casi puse la línea, el ángulo, la flechita o el arco indicando hacia dónde. Estoy midiendo del oeste, en todo caso hacia el sur. Como este ángulo está por debajo de este semieje, vamos a usar decir que es el semieje del oeste, está abajo del oeste. ¿Ve? Entonces, abajo es sur. Entonces yo puedo decir 25 grados al sur del oeste. Porque también acá hay sur. Pero está a este lado, al sur del oeste. Y escribo eso mismo. Y digo R es igual 144 newton, 25 grados al sur, no me cabe allá, voy a seguir acá, del oeste. Es otra forma de dar la misma información. Pero hay otra forma más. Por ejemplo, puedo elegir aquí todo este ángulo hasta aquí, partiendo, pero siguiendo el otro sentido, como ves. ¿Ven? Entonces, ya hasta aquí es 180 más 25, 205 grados. Pero como es medido en el sentido opuesto al de las manecillas que giran la manecilla del reloj,
Si no te acuerdas, mira el reloj y verás las manecillas. Siguiendo el sentido de la manecilla del reloj, opuesta al de la manecilla del reloj, entonces ya tú sabes que ese ángulo va a tener positivo. Entonces nada más pongo R igual 144 newton 205 grados, 180 más 25. Ves que este no tiene el signo, a diferencia de este. Entonces de pronto a alguien le gusta mejor así. Bueno, todas estas formas son correctas. Son diversas formas de dar la orientación de un vector. De manera que, bueno, también podemos escribir sur 65 grados oeste. Y nada más ponemos aquí lo mismo, 144, sur, el ángulo hacia el oeste, que es casi parecido a esto. Son formas de... Bien, y así pues terminamos la adición vectorial de F1 más F2 más F3, el cual nos dio, en este ejemplo, 144 newton, 205 grados o 144 newton menos 155. ¿Por qué elegí estos dos? Porque me parecen la mejor forma de expresar la respuesta. Ninguna está mala o incorrecta, pero digo la mejor forma porque los que te dieron o los que me dieron para adicionar tienen esa forma. Entonces yo expreso la resultante siguiendo también esa forma. Y así ya terminamos de adicionar tres vectores. De igual manera usted puede proceder, no importa el tipo de vector, siguiendo los mismos pasos y así adiciona. En el caso de la sustracción, que también en el texto te va a aparecer una sustracción, y para no perder mucho tiempo, porque ya tú sabes cómo es el asunto, ya yo lo avancé. Así es que para hacerlo un poquito más rápido, yo te lo voy a presentar aquí. ¿Se ve en el espacio? Casi no cabe. Ok, aquí está. Como ves, la operación que se ejecutó aquí o que se desarrolló aquí fue F1 más F2 menos F3. Estamos adicionando el negativo de un vector. Entonces, como ves, la sustracción pues se puede expresar como la adición del negativo de un vector. Formalmente aquí diríamos que R es igual, o la resultante, que no necesariamente se puede llamar R, se puede llamar R, se puede llamar de otra letra, con otra variable. FR, por ejemplo, sería la suma de F1 más F2 menos F3. Así que en este diagrama es la operación que tenemos, que se ejecutó aquí. F1, mira que seguí los mismos pasos, dibujé un original, coloqué F1, siguiendo el ángulo que nos dieron. Luego, a continuación, dibujé otro eje de coordenadas rectangulares, más pequeño, que es origen para el siguiente. Colocamos F2, aquí está. En el extremo de F2, que ya se te explicó en el anterior, aquí en ese extremo, dibujamos el otro. Pero aquí viene el detalle. Si recuerdas bien, F3 era más F3 y estaba dibujado para acá. Pero ahora no dice más F3. Ahora estamos diciendo menos F3, el cual lo marqué aquí. El vector F menos F3 es otro vector cuyo valor es el mismo, el módulo es el mismo, pero la dirección, mira, es opuesta, es de sentido contrario. Este estaba, como ves aquí, en el cuadrante número 3 y ahora quedó en el primero. ¿Lo ves? Aquí está. Y lo trazamos igual, si recuerda la escala
correspondía a una flecha, de acuerdo a la escala, pues correspondía a una flecha de 10 centímetros. Aquí está, la marqué para que se pudiera contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Y sigue pues el sentido opuesto contrario. Y termina aquí. Se ve vamos a correrlo aquí. Termina aquí. Igual como también te lo hice saber hace un momento en el anterior, ejemplo anterior, diagrama anterior, el vector resultante siempre tiene por origen el primero que usted colocó, o el cuadrante que llamamos original, y termina en el último. Aquí también lo resalto con color rojo, o si no tiene otro color, pues haga una flecha un poquito más gruesa. El asunto es distinguirlo. Mire que usted ve el diagrama y enseguida distingue quién es la resultante. Y trazamos el segmento que une el origen con el extremo. Para conocer el módulo de este vector, hacemos la misma operación que ya se te indicó. Se mide la longitud de esa flecha. Y ahí las tengo ya marcadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13,5 aproximadamente. Vamos, usted si quiere, para que no quede con duda, vamos a ponérsela aquí. Medimos, ahí está, aproximadamente 13,5. Pero 13,5, acuérdese, no es el módulo del vector resultante, que lo llamé RB, sino que usted tiene otra vez que multiplicarlo por la escala. Así que usted multiplica 13,5 por 20 y eso le va a dar el módulo del vector que llamé RB. Y la orientación, igual que el caso anterior, como se lo puse así.